Muy bien, ¿qué tal, jóvenes? Hoy sería la quinta clase de, de Química 2 para los alumnos del segundo semestre de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto. La clase pasada nos quedamos en este ejercicio. Ahora, importante, estos ejercicios se los voy a dejar para que me los entreguen cada semana. Se van a acumular una cantidad de un ejercicio por día, por clase o cada segunda clase. Se les va a dejar un ejercicio. Esos ejercicios me los van a entregar al final en el classroom cada semana. ¿Esto por qué? Para que sea más fácil para ustedes que puedan ir agrupando clase por clase los trabajos. Si los quieren ir enviando uno por uno también está bien. Voy a agregar una tarea semanalmente al Classroom y ustedes pueden ir agregando ahí los trabajos conforme los vayan acabando, hacerlos a la semana y ya ustedes administren más o menos su tiempo. La clase pasada ahí no alcancé a enviarlos en la noche, no se enviaron porque eran videos muy pesados, pero este que estoy grabando ahorita lo voy a intentar enviar desde un día antes, para que esta clase sea la clase del miércoles, ¿ok? Por tal motivo, todavía tenemos pues media semana para avanzar con nuestros temas, ¿sale? Recuerden que este último ejercicio estábamos hablando de concentración en masa y concentración en volumen. Ya igual para el final de la semana, yo creo que el día viernes vamos a ver si, espero entre viernes y lunes voy a resolver los ejercicios de tarea y vamos a tomar en cuenta también la hora que utilizábamos para dar asesorías. Especialmente me gustaría las asesorías hacerlas por Zoom, pero ya tenemos que ponernos bien de acuerdo en dicha semana, ¿ok? Continúo entonces. Esta clase voy a avanzar con el siguiente tema. El siguiente tema es también un tanto más, no complejo, pero muy importante dentro del área química. Se le llama molaridad. De hecho, quiero hacer un poco diferente hoy las cosas, perdón, con lo siguiente. Vamos a mostrarles un poco, se los quiero mostrar aquí en mi computadora, de molaridad, ¿ok? Ahora, la molaridad es una unidad de concentración que se utiliza dentro del área química muy comúnmente para poder contar, por así decirlo, ya saben, la cantidad de moléculas que hay en una disolución. Ahora, fíjense, la molaridad tiene una definición muy simple. Es la cantidad de moles de soluto que se encuentran presentes en un litro de disolución. Y la fórmula está ahí como sigue. Molaridad es igual a mol de soluto entre litros de disolución. ¿Sí? ¿Ven qué fácil? Ahora, ¿qué implica la molaridad? La molaridad lo que nos ayuda a entender es cómo se le agrega una cantidad o un mol de alguna sustancia. Un mol, recuerden cuál es la concentración en mol. Y eso nos da una molaridad que se prepara en este tipo de... Por ejemplo, bueno, es como lo que nos está diciendo esta imagen, es que se utiliza un matraz especial, se le llama matraz de aforación. En el matraz de aforación lo que se hace es agregar una pequeña cantidad, la cantidad que tú quieras del soluto, que en este caso es el mol, y en esa pequeña cantidad luego se llena de agua destilada, sería el ejemplo, y en esa cantidad de agua se llena hasta el aforo. El aforo es una línea donde te dice que es exactamente el volumen. Y entonces ahora sí es un mol, o en este caso es una disolución a determinada molaridad. Eso es lo que nos explica, ¿sale? Esto es muy utilizado dentro del área química. De hecho, para los que vayan en el bachillerato químico-biológico, esa definición de molaridad los va a seguir pues prácticamente cada vez que veamos química, ¿sale? Ahora, continuando con esto entonces, vamos a hablar de la fórmula de molaridad, utilizando la imagencita que les acabo de mostrar. ¿Qué es entonces la molaridad? La molaridad, como nos dice, es una forma de concentración. ¿A qué me refiero con concentración? Es cantidad de soluto por una parte de disolución. Molaridad es igual a mol de soluto entre litros de disolución. Algo importante que destacar en esto, no se multiplica por 100, simplemente se deja así. Es como el triangulito para despejar, recuerden eso. Cosa importante, vamos a hacer un pequeño dibujo. Digamos que en este recipiente yo voy a preparar 1 litro
de una disolución de algo, de sal de mesa. La sal de mesa, recuerden que es cloruro de sodio. Ok, ahora, digamos que aquí ya está el litro. Aquí ya está preparado un litro de esta disolución de cloruro de sodio. Es un litro de una disolución de cloruro de sodio 1 molar. Vamos a ponerlo completo, 1 molar. ¿Ok? ¿Qué implica eso? El hecho de que nosotros estemos preparando un litro de una disolución 1 molar de cloruro de sodio o sal de mesa. Implica lo siguiente, que el volumen total de esto, o sea, el volumen que es expresado en litros, muy importante, aquí estamos manejando litros, perdón. Perdón. Aquí estamos manejando litros, entonces el volumen es igual a 1 litro. ¿Qué más nos otorga esta disolución? Nos dice que para que pueda funcionar para que nosotros tengamos 1 molar, o sea, para que la concentración sea 1 molar, significa que el resultado de estos dos también te debe de dar 1. Significa que es 1 sobre 1. Por lo tanto, para que sea 1 molar es igual a 1 mol de soluto entre 1 litro. El litro ya lo sabíamos. Pero ¿qué significa 1 mol? Deben de recordar que 1 mol se refiere a cantidad de sustancia. ¿Qué significa cantidad de sustancia? Es cuando hablamos de, en este caso del cloruro de sodio, 1 mol de cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo podemos saber cuando hay 1 mol de cloruro de sodio? Recuerden que hay varias formas de calcularlo, basado en su masa molar, su masa empírica de la tabla periódica. Tomando en cuenta que es el cloruro de sodio, NaCl, nosotros sabemos que el NaCl contiene 23 del sodio más 35 del cloro, hablando de su masa molar, por supuesto. Significa que la masa molar o masa fórmula del cloruro de sodio, ¿cuánto sería? 58. ¿Qué unidades? UMA o gramos sobre mol. En este caso nosotros utilizaremos gramos sobre mol. O sea, significa que el cloruro de sodio tiene 58 UMA o gramos sobre mol de masa molar. ¿Y eso qué nos ayuda a entender? Que en 1 mol de cloruro de sodio equivale a 58 gramos por mol. O sea, gramos únicamente para este caso. En 1 mol hay 58 gramos. ¿Ok? Y así es como sabemos que aquí hay 1 mol. Como hay 1 mol de cloruro de sodio, significa que aquí, a su vez, si no pones esas unidades, tú dices que hay 58 gramos de cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo se preparó entonces esa disolución? De la siguiente manera. Digamos que este es mi matraz de aforo. Bien hermoso, ¿verdad? Hasta aquí está el aforo. Entonces aquí nosotros agregamos 58 gramos de NaCl, o sea, sal de mesa, y se le echó agua. Se le agregó agua hasta aquí. Y esto nos ayuda a entender que hay una disolución 1 molar o 1M de cloruro de sodio. Más o menos. Sé que así está, todavía no está, ¿cómo decirlo?, tan sencillo, pero para eso son los ejercicios. Los ejercicios nos van a ayudar a entender cómo es que se deben de llevar a cabo estos ejercicios. ¿Sale? Primero vamos a ver uno sencillo. Uno típico de laboratorio de química. El ejercicio típico en laboratorio de química es que nosotros vamos a ocupar, inciso A, ¿ok? Digamos que vamos a preparar una neutralización, eso es cuando se agrega un ácido con una base. Entonces, eso ya lo vamos a dejar para más adelante, pero se necesita una disolución. A ver, se va a preparar una disolución. Recuerden que eso es una mezcla de NaCl, nada más, porque sí, cloruro de sodio, una disolución de cloruro de sodio al 0.25 molar.
Se va a preparar una disolución de cloruro de sodio al 0.25 molar, importante. No siempre es al 1, eso es muy importante. Al 0.25 molar, ¿sí? De su 0.25 molar, digamos lo siguiente, punto y seguido. Solo se requieren no 1 litro, vamos a suponer una menor cantidad. Solo se requieren 200 mililitros de dicha disolución. Nada más. Entonces, solo se requieren 200 mililitros de dicha disolución, perdón. Entonces, ¿cuántos gramos de NaCl se requieren? ¿Cuántos gramos de NaCl se requieren? ¿Ok? Ahora, esto es algo típico de un laboratorio. Lo que nos interesa saber es cuál es la cantidad que se requiere de NaCl. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante la molaridad? Por esto. Deben de recordar que si estamos hablando del cloruro de sodio y el cloruro de sodio es un mol, significa que en ese mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas, átomos o iones. ¿Ok? Ok, como decía entonces, un mol equivale a 6.0022 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de cualquier sustancia. Entonces, significa que en todo este recipiente hay un mol de cloruro de sodio. El agua, en este caso, el agua simplemente es el medio, es la disolución. Es el disolvente para que reaccione en realidad los moles exactamente del soluto, en este caso de la sal. ¿Ok? Eso es como la importancia que tiene, nada más es el medio. Aquí lo que nos interesa no es el agua, lo que nos interesa es qué está disuelto en el agua. En este caso, esta cantidad de moléculas. Ahora, continúa en este ejemplo. ¿Cuántos gramos de NaCl se requieren? Y además, digamos, hablando de moléculas, quiero saber cuántas moléculas hay. ¿Cuántas moléculas de NaCl hay en la disolución? Esa sería como una pregunta, digamos, extra, ¿no? En esta pregunta extra, nosotros lo que queremos saber es, pues, ¿cuántas moléculas hay? Si se supone que estamos hablando de un compuesto o una mezcla que contiene cloruro de sodio y agua, ustedes dirían, pues también es importante el agua. En este caso, sí es importante, pero solo es el medio. Lo que nos interesa es saber cuántas moléculas hay de este, porque con eso se calcula la estequiometría, que si se acuerdan del parcial pasado, es saber cuánto se produce de determinados compuestos. Ok, vamos a avanzar con este y seguimos explicando. Siempre deben de empezar, dependiendo de lo que te está pidiendo, tienes que empezar con la fórmula. Recuerden también de sus clases de física de la secundaria. En este caso nos dice que tienes que preparar una disolución 0.25 molar, pero que solo ocupas 200 mililitros de dicha disolución. ¿Cuántos gramos de NaCl se requieren? Esa es tu pregunta. ¿Y cuántas moléculas hay en la disolución de NaCl? Ok, primero, fórmula. Molaridad es igual a los mol de soluto entre bueno, los litros solamente es con una L, pero vamos a ponerlo todo. Ahí viene hermoso. Litros de disolución. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos está dando el ejercicio? Nos está dando solamente dos cosas. Nos está dando cuál es la molaridad y nos está dando cuál es la cantidad de litros de disolución. Dado el hecho de que ya nos está dando nada más estos dos, nosotros obviamente que ocupamos los mol de soluto. ¿Pero por qué? Porque con los mol de soluto voy a calcular cuál es la cantidad en gramos. Pero ahorita llego a eso. Primero esta. Por lógica, simplemente este está dividiendo. Tiene que pasar multiplicando. Entonces, la fórmula te queda de la siguiente forma.
mol de soluto es igual a la molaridad, molaridad me refiero a M mayúscula, multiplicado por los litros de disolución. Vamos a abreviar un poco para avanzar rápido. Y eso es todo. Entonces, mol de soluto es igual ¿a qué? A la molaridad, que sería 0.25 molar multiplicado por los litros. Los litros serían 0.2 litros. ¿Por qué 0.2? Porque recuerden que esto está en mililitros. Acá, perdón. Esto está en mililitros. Y no lo dice que tiene que estar en litros. Ah, entonces hay que transformarlo. ¿Cómo se transforma? Vamos a hacerlo aquí chiquito. Recuerden que un litro equivale a 1000 mililitros. Y yo tengo 200, o sea que van aquí. Esto es X. 200 por 1 entre 1000, 0.2. ¿Ok? Ahora, calculadoras. ¿Cuánto da? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sería 200.25 por 0.2. Y eso nos da 0.05, que, dadas las unidades que tenemos aquí, la molaridad está dada en mol entre litros. Entonces significa que se están eliminando los litros y esto te queda en mol. ¿Ok? Ahora, se dan cuenta que en realidad ya obtuvimos los mol. Ahora, ¿para qué te sirven los mol? Los mol nos van a ayudar para poder calcular cuál es la cantidad de gramos que se requieren, en este caso del cloruro de sodio, de este. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque los mol, nosotros ya sabemos una fórmula, que es de lo primero que vimos, que número de moles es igual a la masa entre masa molar. ¿Ok? Recuerden que esto es de masa molar y esto es de molaridad. ¿Ok? Ahora, en algunas bibliografías he visto que ponen masa molar como doble M mayúscula. Si ustedes quieren hacerlo, pues es válido. Ahora, ¿qué significa esta fórmula? Que aquí obtenemos los mol, pero nosotros ya tenemos los mol. ¿Para qué nos va a servir? Para poder calcular cuál es la cantidad en gramos. Significa que esta fórmula despejada te queda como masa en gramos es igual al número de moles por la masa molar. Significa que el número de mol va a multiplicar perdón, a la masa molar. ¿La masa molar de quién? Pues del cloruro de sodio. Aquí a un ladito. Ah, caray, no es 58, es 35, yo me estaba adelantando. Es que recuerden que ya lo había hecho. Así. 58. Por 58 gramos por mol. ¿Por qué es importante aquí las unidades? Porque las unidades van a eliminar mol y va a quedar en gramos. Por eso. Entonces sería 0.05, que es el valor que ya había obtenido, por 58. Nos da 2.9 gramos. Significa que la cantidad en gramos que tú requieres, aquí está, la cantidad en gramos que tú requieres para preparar esta disolución son 2.9 gramos. Importante, o siguiente inciso, por así decirlo. ¿Cuál sería la cantidad en moléculas? Recuerden que un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Por qué utilizo esta regla de 3? Porque yo quiero saber las moléculas. Entonces, los mol yo ya lo sé. Voy a calcular la cantidad de X en moléculas. Sería entonces 0.05. Aquí mire. Multiplicado por el número de Avogadro. Así. Y se divide entre 1, así que pues da lo mismo. Nos da 3.011 por 10 a la 22 moléculas. ¿Sí ven?
Y ese es nuestro resultado. Este es nuestro resultado, este es nuestro resultado. Recapitulando un poco, la molaridad entonces es para poder calcular cuál es la cantidad de mol de soluto entre litros de disolución. Por eso es que aquí las unidades son mol entre litro. Al multiplicar estas dos, te queda, lo voy a hacer ahí abajito otra vez, esto multiplica a litros entre 1. Por eso se eliminan los litros y te queda mol. Por eso el resultado está en mol. ¿Ok? Y ya terminamos el ejercicio. No está tan difícil ya cuando lo ven por partes. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Digamos, vamos a cambiarlo un poco. En realidad, nada más es para hacerlos pensar. No es tanto el hecho de que se pueda, porque tal vez lo van a considerar de que no es adecuado por el hecho de que no se están utilizando exactamente la cantidad en volumen de agua que debería de ser. Pero pues es un ejemplo al final de cuentas. Solo vamos a considerarlo como una hipótesis. Se agregaron 2.5 gramos de cloruro de sodio de NaCl a un recipiente con, digamos que son, vamos otra vez a utilizar 200 mililitros de agua, que es técnicamente el inverso al anterior, pero vamos a ver qué tanto error tiene aquí, ¿sale? Por matemáticas no hay error, pero ya en la realidad son otras cosas. Se agregaron 2.5 gramos de cloruro de sodio a un recipiente con 200 mililitros de agua. Punto y seguido. ¿Cuál es la molaridad del compuesto? La molaridad del recipiente. Que tiene los compuestos, digamos, porque ya no supe cómo terminarlo. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Nos está diciendo que utilicemos la fórmula directa. Nos dice que utilicemos esta fórmula. Molaridad es igual a mol de soluto entre litros de disolución. Entonces, ¿qué ocupamos? Pues ocupamos los mol y ocupamos los litros de disolución. Dado el hecho de que digamos que ya sabemos cuál es la disolución sería la mezcla de estos dos, ¿ok? No tanto como la mezcla, sino nosotros vamos a considerar que ya la disolución es únicamente el agua. Por eso les digo que no es tan apropiado hacer esto, pero es únicamente para hacerlos pensar. Digamos que el recipiente con 200 mililitros de agua se hace referencia a la disolución. Dado ese sentido, los litros de disolución ya lo sé. Y los moles de soluto, pues los voy a saber. ¿Por qué? Porque recuerden que el número de mol es igual a la masa entre masa molar. La masa, 2.5 gramos, entre la masa molar, perdón. La masa molar yo también ya la sé, serían 58 gramos por mol. Deben de recordar que ya lo habíamos hecho eso. Entonces sería 2.5 entre 58. Serían 0.0431 mol. Y esa es la cantidad en mol. Entonces simplemente hay que sustituir en la fórmula original. Molaridad es igual a los mol, que es 0.0431, entre
la disolución, en este caso que mi supuesta disolución son 200. Digamos que aquí debería haberlo redactado que ya se agregaron los 2.5 a la mezcla y como resultado te da de volumen 200 mililitros. A ese ya tendría un poco más sentido. 0.2 litros. Entonces simplemente tenemos que dividir. Esto voy a hacerlo directo. Sería esto entre 0.2. Significa que la molaridad es de 0.2155 M mayúscula. Y esa es mi molaridad. ¿Sí ven? Y ya está un ejercicio más. Que viene siendo al final de cuentas lo mismo. Si yo te pido en dime cuál es la cantidad de moléculas, pues simplemente ustedes toman este valor y lo multiplicamos por el número de Avogadro, que sería este valor por 6.022 exponente a la 23. Y las moléculas son 2.59 bla 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 por 10 a la 22. Y es exactamente lo mismo. Hablando, claro, del cloruro de sodio, que es el compuesto con el que nosotros ahorita estamos haciendo ejemplos. ¿Sale? ¿Ven qué fácil? Vamos a dejarles un ejemplo a ustedes. Inciso C. Ustedes se dan cuenta que se pueden hacer muchas mezclas de ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero calcular en la molaridad los litros de disolución, simplemente se tiene que redactar bien el ejercicio, pero se intercambian. O sea, te queda litros de disolución es igual a los mol entre la molaridad, y eso te da los litros de disolución que fueron utilizados. ¿Ven qué fácil? Ahora, inciso C. Vamos a dejarlos uno igual al primero, ¿ok? Se requiere preparar 2 litros de una disolución 0.3 molar de glucosa. La glucosa es C6H12O6. Esta es la fórmula de la glucosa. Pregunta, lo mismo que en el anterior. ¿Cuántos moles? ¿Cuántos mol hay? ¿Cuántas moléculas? Y por supuesto, ¿cuántos gramos? ¿Cuántos gramos de glucosa se requiere? Eso es nuestro ejemplo. ¿Sí? Ese es trabajo para ustedes. Recapitulando, ustedes van a usar esta fórmula. En eso no hay pierde. Ustedes utilizarán esa fórmula. En esa fórmula tienen que usar la molaridad es igual al mol de soluto entre los litros de disolución. ¿Ok? Ahí no hay pierde. ¿Cómo lo van a hacer? Como el primer ejemplo que vimos. Ay, caray, este no es. Es este, perdón. Lo van a hacer como el primer ejemplo que vimos. Ahora sí. Como este mero. La única diferencia es que no les puse el mismo orden, pero es prácticamente lo mismo. Ojo con los litros. Eso es importante porque en este ya te estoy... En este yo ya te estoy dando los litros. Les voy a ayudar en eso. Litros, molar, compuesto. ¿Cuántos mol hay? ¿Cuántas moléculas? Ahí está el acento. ¿Y cuántos gramos se requieren de glucosa para preparar esa disolución? ¿Sale? Y eso es todo. Ahora, como les había dicho, se va a agregar esta clase a Classroom. Nada más no lo olviden que ustedes tienen que, ¿cómo decirlo? Ustedes tienen que poner todo. ¿Sale? Bueno, eso es todo y nos vemos mañana.